Quieren evitar que hable esto, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. Quieren evitarlo, pero no lo van a lograr. Aquí estoy. Y así sea que tenga que transmitir en la madrugada, en la noche, a menos que estén vigilándome las 24 horas para ver a qué hora transmito, pero puedo transmitir desde algún otro Facebook y compartirlo. Así que no se preocupen, señores, no se preocupen. Yo voy a hablar esto. Lo estoy haciendo con respeto. Lo estoy haciendo con respeto y no con las agresiones con las que ustedes están acostumbrados. Y mayormente ahora. No se preocupen que yo seguiré publicando. Y como les dije a ustedes en lo privado, lo voy a hacer con más fuerza, con más ímpetu. Lo voy a seguir publicando. Porque, pues sepan, hermanos que están viendo este video, señores testigos de Jehová, público en general, yo no lo había mencionado porque a todos nos está sucediendo. O sea, y no voy a decir, a quejarme. Si estamos sufriendo es por Cristo. Si el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, excelentísimo apóstol de Jesucristo, honorable apóstol de Jesucristo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, es por la intolerancia religiosa. Ya lo hemos visto, ya se está viendo. La gente no es tonta. La gente, hay medios que lo han dicho y lo han expresado y lo he estado compartiendo y lo han estado viendo incluso especialistas, abogados, que eso es un claro atentado, un ataque a la iglesia, porque lo hemos visto, no voy a abundar en ello. Pero señores testigos de Jehová, ustedes, algunos de ustedes, tú, Maritza, no recuerdo tu apellido, una ahí de California, en su momento, pero porque son una bola, porque es un grupo, una bola de cobardes. Una bola de cobardes. Ay, tú, Casado, Francisco Javier de la Corte Casado. Amén, Dios les pague, hermana. Igual un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Bien que estuviste calladito desde que te fui a buscar a España, y ahora que han atacado arteramente, vilmente, cruelmente, ruinmente a la iglesia, ahora sí que reapareciste, ¿verdad? Pues no lo había hecho público, hermanos, pero igual que ustedes, he tenido muchos ataques y mayormente de estas personas, y que aquí estamos con orgullo, con la frente en alto, porque nosotros sabemos quién es el excelentísimo apóstol de Jesucristo, y él, al igual que nosotros, estamos padeciendo, pero él lo está padeciendo en carne propia, físicamente, por esa intolerancia religiosa. Pero nosotros estamos con él. Pensaron que nos iban a derrotar, a desunir. Al contrario, la iglesia está más unida que nunca. Y está creciendo más la iglesia de Dios. Y ahí están los testimonios en vivo, públicos. Bueno, la pregunta 7 en la que me quedé. La pregunta 7 de la revista Despertad. Esto para los que se acaban de integrar, hermanos, porque me quisieron tumbar ahorita el video estas personas, y de hecho lo hicieron, pero no me van a detener. Voy a continuar, y si no es ahorita, en la madrugada o en cualquier otro momento, pero lo voy a hacer, porque ya lo hicieron allá una vez estando en Chicago. Recordarán cuando estaba publicando lo del ex griego apologético.
que no estaba transmitiendo y pum, me tumbaban la transmisión. Y así lo hicieron en 2 o 3 ocasiones. Bueno, pero vuelvo a la pregunta 7. A la pregunta 7 les iba a decir, lo que pasa que algunos hermanos, sobre todo particularmente los hermanos obreros de los batallones, me han hecho algunas preguntas al respecto, y dentro de estas preguntas ya casi voy a llegar a la pregunta que uno de los hermanos batallones, de los obreros de los batallones me hizo, pero al estar buscando información al respecto, pues me encuentro con esto y que les estoy dando todas las preguntas que hace la Organización de los Testigos de Jehová en la página 13 de la revista Despertad del 8 de enero de 1994. Entonces dice la pregunta 7, dice así: ¿estaba Adán compuesto de 2 partes distintas, alma y cuerpo? Sí, claro que sí. ¿Qué dice la Escritura que Dios formó del polvo de la tierra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué formó Dios? Dice, Dios formó al hombre. No dice Dios formó al alma, ni tampoco dice que formó un alma viviente, no. Dice que formó al hombre. ¿Y cuándo vino a ser el hombre un ser viviente o alma viviente? Hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Hasta que Dios sopló en su nariz, puso en su nariz aliento de vida. Dice la organización, ya lo expliqué hace ratito, bueno, como se cortó el video, en el video anterior está, pues dice la Organización de los Testigos de Jehová que es una fuerza activa de Dios, que es la fuerza activa de Dios, la cual ellos, la organización, la dirigencia, la asemeja a la electricidad. La pregunta 8, esta pregunta 8 voy a mencionarla brevemente, pero voy a hablar en un capítulo aparte, completo, acerca de esta cuestión. Dice la pregunta 8 de que hace la organización aquí. Dice, si cree, le dicen a las personas, si cree que Adán se componía de alma y cuerpo, ¿qué parte pecó? ¿El alma o el cuerpo? ¿Qué parte pecó? ¿El alma o el cuerpo? Quien comete el pecado es el alma. Batería alta. Quien comete el pecado es el alma y lo exterioriza o lo lleva a cabo, lo ejecuta con el cuerpo material. Y esto a semejanza, esto es entendible, esto es fácil de entender, a semejanza de un vehículo. ¿Quién es el culpable? ¿El vehículo o el conductor de ese vehículo? ¿A quién van a juzgar? ¿Al coche? ¿Al automóvil? ¿Al vehículo? ¿A quién van a juzgar? ¿O qué no va a tener el juicio? ¿Qué no va a tener los cargos? No van contra el coche, contra el vehículo, contra el automóvil. Los cargos van contra el conductor. De la misma manera. Pero de esto es en lo que voy a hablar en un capítulo, por decir especial o aparte, un capítulo aparte. Pero ¿quién pecó? ¿El alma o el cuerpo? Dicen los testigos de Jehová, dice la organización. Pues evidentemente que el alma es la que comete el pecado, pues valiéndose del cuerpo. El alma es un espíritu que pues no controla el cuerpo. Pero dice aquí la organización, la pregunta 9, si su respuesta, ojalá hermanos, sobre todo ustedes hermanos de los batallones, si no queda claro, se acerquen a su ministro para que le pregunten estos temas. Como les digo, no es darle la doctrina a los testigos. Lo santo es para los santos. Lo santo es para los santos. Conocemos la respuesta de Jesucristo a la mujer cananea. No es el pan de los hijos, solamente es para los hijos de Dios. Bueno, dice entonces la pregunta 9 de la revista Despertad, que estamos analizando aquí esta parte. Revista Despertad
del 1 de enero de 1900, del 8 de enero, de 1994, página 13. Bien, dice, si su respuesta es el alma, dice la organización, entonces, ¿por qué tiene que sufrir el cuerpo? ¿Y quién dijo? ¿Y quién dijo que tiene que sufrir el cuerpo? ¿Quién dijo que tiene que sufrir el cuerpo? Cuando muere el hombre, ya no experimenta dolor ni sufrimiento. El hombre no tiene conciencia una vez muerto, absolutamente de nada. No tiene conciencia de nada. Una vez que muere, ya no sabe más de nada. Y luego dice, la pregunta 10, si su respuesta es el cuerpo, entonces, ¿por qué tiene que salvarse el alma? Creo que esto ya está contestado con la pregunta anterior. Dice la Organización de los Testigos de Jehová en la la pregunta número 11, dice, si el hombre fuera efectivamente al cielo al morir, ¿no serían el pecado y la muerte una bendición en vez de una maldición, como dice la Biblia? ¡Qué barbaridad! Está preguntando la Organización de los Testigos de Jehová. ¡Qué barbaridad! Dice, si el hombre fuera efectivamente al cielo al morir, ¿no sería el pecado y la muerte una bendición? ¡Qué barbaridad! ¿Quién en sus cabales, quién en su juicio pudiera siquiera preguntar si el pecado es una bendición? Dios aborrece el pecado. Solo quien no sabe discernir las cosas espiritualmente puede creer esto. ¿Quién puede considerar el pecado como una bendición? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Lo que pasa es que la Organización de los Testigos es astuta, plantea las preguntas de una forma astuta. Y todas las preguntas lo estamos viendo. La número 12 dice, ¿qué castigo se le impuso a Adán por su pecado? ¿Qué castigo se le impuso a Adán por su pecado? ¿La muerte o la posibilidad de seguir viviendo en otro lugar? Ambos castigos. ¿Qué se le impuso? No que se le advirtió, ¿qué se le impuso a Adán? Como ya vimos, se fueron ambos castigos. Adán sufrió muerte espiritual y material, pero también fue echado del huerto. Dice, o la posibilidad de seguir viviendo en otro lugar, sí, fue echado. Ese fue lo que se le impuso como castigo por el pecado de Adán. Fue echado del huerto en el cual Dios lo había puesto, y vemos que la Escritura dice que Dios puso ahí un ángel con una espada que estuviera para que impidiera a la entrada de Adán al huerto y no se acercara al árbol de la vida. La pregunta número 13. La pregunta número 13 dice, ¿hubo un castigo para el cuerpo y otro para el alma? ¿Hubo un castigo para el cuerpo y otro para el alma? Más que nada, el castigo, el pago, fue para el alma. Pero si quieren ver, si quieren ver o si quieren tomarlo, que el cuerpo haya dejado de existir como un castigo, bueno, pues Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. La pregunta número 14 dice, ¿concibió Dios siquiera la idea de tormento eterno en el fuego del infierno? ¿Concibió Dios siquiera la idea de tormento eterno en el fuego del infierno? Y ponen ahí un texto. Para todo ponen textos. Pues si estas personas, o sea, si señores testigos de Jehová revisan el texto que ustedes ponen ahí como base de Jeremías 7:31, si creen que es un tormento literal, pues ahí está su problema, ahí está el problema de ustedes. Muchas cosas las entienden de una manera literal, cuando les conviene, y cuando no les conviene lo entienden simbólico, siempre lo hacen a su conveniencia. Pero ahí está el problema. No todo es literal. Hay cosas que deben discernirse espiritualmente o simbólicamente. El texto, señores testigos de Jehová que están viendo este video, y hermanos, hermano que me preguntó, no recuerdo cuál
fue el hermano que me hizo la pregunta en porque esto, aunque no es la pregunta que me hizo, tiene relación con la pregunta que me hizo. Pero el texto que ponen como base para esta pregunta, que si concibió Dios la idea de un tormento eterno en el fuego del infierno, pone en Jeremías 7:31, ese texto se refiere a la abominación que cometieron los hijos de Judá, los cuales quemaban a sus hijos en sacrificio, porque es cierto, es algo que Dios no pidió y que Dios no lo solicitó, no lo pensó, pero la organización trata de torcer las cosas como siempre. Bueno, la pregunta 15 dice, según Pablo, ¿cuál es el salario del pecado? Es la muerte. Ya vimos la muerte, pero de eso es de lo que voy a hablar, hermanos, de ese tema exactamente que está en la pregunta también 8, de este tema, la muerte. Pero ya vimos a qué clase de muerte se refiere. No es una muerte física. El pecado que comete la persona no se paga con la muerte del cuerpo. No. El pecado lo comete el alma, y el alma es la que lo va a pagar. El pecado, ahí donde dice, porque ponen ahí los testigos, Romanos 6:23, dice, la muerte, o sea, según San Pablo, según el apóstol Pablo, ¿cuál es el salario del pecado? La muerte. Pero ya vemos a qué clase de muerte se refiere. No es la muerte física, material del cuerpo, sino la muerte espiritual, de la cual muerte sí es posible pasar de muerte a vida. Estando el cuerpo en vida, estando la persona viva, aunque esté muerta espiritualmente, puede pasar de muerte a vida. Eso lo voy a... y no es que hable doctrina, y no es que les esté dando doctrina, señores, porque ustedes no la entienden, no la aceptan. Y la doctrina es para los hijos de Dios. La pregunta número 16 dice, ¿menciona Pablo el concepto de tormento eterno en el infierno? No puedo decir si lo menciona el apóstol Pablo, porque no lo recuerdo en este momento. Sin embargo, otro apóstol y en otros textos sí se habla, y el mismo Jesucristo, se habla del castigo de fuego eterno. Ahí en Judas 1:7, ahí el apóstol Judas habla del tormento en el fuego eterno, un castigo que se le da no a este cuerpo, no en un fuego literal, no un Gehenna, como dicen, señores, que estaba ya en las afueras de la ciudad, donde quemaban los desechos y era un vertedero de basura, donde se quemaba todo. También Jesucristo, hice aquí una anotación, Jesucristo habló del infierno, del fuego eterno, del castigo, como se le quiera llamar. La pregunta número 17 dice, la pregunta número 17 de la revista Despertad del 8 de enero de 1994, página 13, dice, pregunta 17, si realmente existe el infierno, ¿por qué debería una persona sufrir durante toda la eternidad para pagar por solo una breve vida pecaminosa? ¿Es Dios menos justo que el hombre?, preguntan los testigos. Eso pregúntenselo a Dios. ¿Vamos a estar cuestionando las decisiones de Dios? Dirá el barro, oye, pero ¿por qué? No, a Dios no se le cuestiona. Dice la organización en la pregunta número 17, si realmente existe el infierno, ¿por qué debería una persona sufrir durante toda la eternidad? Durante toda la eternidad, ¿por qué? ¿Para pagar por solo una breve vida pecaminosa? Eso pregúntenselo a Dios. Y dicen, ¿es menos justo? ¿Dios es menos justo que el hombre? El apóstol Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, contestó el apóstol Pablo. Si creen que la persona paga sus pecados con solo la inexistencia, porque así les enseña su organización, que la persona paga sus pecados con la muerte material, la muerte física. No admiten la muerte espiritual, que sería admitir lo que ellos niegan.
Dice la organización que los pecados se pagan con la muerte humana, con la muerte física, con la muerte de este cuerpo. Si creen que la persona paga sus pecados solo con la inexistencia, entonces, ¿para qué se preocupan? Señores testigos de Jehová, mejor disfruten de la vida. Disfruten de la vida, ya que su organización les enseña que Dios no castiga eternamente. Dios no castiga, Dios castiga, es decir, se mueren, asunto arreglado, y de allí borrón y cuenta nueva. Pero es tema de lo que les dije que voy a hablar en otro tema, valga la redundancia, en otro video, en otra ocasión, quizá en la noche, quizá mañana. Entonces, les pregunto, señores testigos de Jehová, ¿el apóstol Pablo estaba exagerado cuando dijo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Si la muerte borra los pecados, paga los pecados, con la muerte física del cuerpo se absuelve de los pecados, se libera, se perdonan los pecados. ¿Qué apóstol Pablo tan exagerado? El apóstol Pablo conocía bien a Dios, pues dijo, conocemos al que dijo, mía es la venganza. La pregunta número 18 dice, ¿creían los hombres fieles de la antigüedad que tenían un alma que iba al cielo o a un infierno llameante? La pregunta 18, ¿creían los hombres fieles de la antigüedad? Se refiere a los profetas que tenían un alma que iba al cielo o a un infierno llameante. No. Todavía Cristo no había trazado un vivo y nuevo camino, pero de que sabían, de que estaban conscientes de que ellos no eran un alma, sino que tenían un alma, lo sabían. Todavía no se había abierto el camino al cielo. Dios abrió ese vivo y nuevo camino. Perdón, Cristo, no Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a redimir a la humanidad, dándole una nueva oportunidad, pero en una nueva forma, no carnal, material, porque todo aquello fue una figura de lo real y verdadero. Dios envió a su Hijo Jesucristo, el cual Él mismo, Jesucristo, abrió, trazó, nos mostró y nos abrió un vivo y nuevo camino. Pero de que sabían los hombres fieles de la antigüedad, de que había algo, un alma, un ser dentro del cuerpo, lo sabían. No esperaban esta tierra material tampoco, porque si esperaban esta tierra material, dice ahí la Escritura, tiempo tenían de haber regresado, pero esperaban una mejor, celestial, la celestial, donde no el cuerpo ni sangre pueden estar allá, sino ese espíritu que niegan que exista, el alma. Bueno, la pregunta número 19 dice, ¿cuál es la verdadera esperanza para los muertos? ¿Cuál es la verdadera esperanza para los muertos? Dice la organización. ¿Para cuáles muertos? Porque hay de muertos a muertos. Los muertos en Cristo y los muertos, los que no murieron en Cristo. La verdadera esperanza para los muertos en Cristo es estar donde Cristo está. Donde Cristo está, esa es la verdadera esperanza para los muertos. Los que murieron en Cristo me refiero. Los que murieron en Cristo. Estar donde Cristo está. No estar a la vista de Cristo, como dice la organización. No estar a la vista de Cristo. No estar a la vista. Estar junto con Él. Estar junto a Él, junto con Él, donde Él fue a hacer moradas y no una separación, unos de primera clase y otros de segunda clase, unos aquí en el cielo y otros allá en la tierra, no. Lo viejo, lo antiguo, lo terrenal se acabó, no existe. Dice la organización de los testigos de Jehová, la pregunta número 20, si no existe, pero vean la astucia, o tal vez será que, bueno, vean la astucia aquí de la organización de los testigos de Jehová. Dice, si no existe un alma inmortal, la número 20, ¿cómo? Así lo dice, señores testigos de Jehová. Véanlo, ahí está. Página 13 de la revista
Despertad del 8 de enero de 1994. Ahí está, véanlo. Dice la organización, si no existe un alma inmortal, ¿cómo puede un número de personas llegar a reinar con Cristo en los cielos? O sea, los 144,000. A ver, señores, a ver. Fíjense bien lo que está diciendo esa organización. Fíjense bien. Dice, si no existe un alma inmortal, y luego viene la pregunta, ¿qué están tratando de decir? Que sí existe un alma inmortal. ¿Qué les pasó aquí, señores? ¿Qué le pasó a su dirigencia aquí con esta pregunta? Se confundieron más en su propia confusión. Se confundieron más en su propia confusión, o están tratando de confundir a las personas con esa manera de plantearlo, porque esa organización enseña que no existe un alma inmortal que sobreviva a la muerte del cuerpo. Esa organización enseña que no existe un alma inmortal que sobreviva a la muerte del cuerpo. Bueno, hasta aquí dejo estas preguntas para mis hermanos y voy a explicar el punto número 8.